Encontrémonos en las regiones, encontrémonos en norte de Santander. Estamos originando nuestra emisión de noticias de las 7 de la noche desde el malecón de Cúcuta, a orillas del río Pamplonitas, Felipe. Por eso, Inés María, se siente una brisa tenue en medio de todo este alumbrado tan bello. Son 2,5 kilómetros de muchísimas cosas para disfrutar en familia y para venir aquí por parte de los turistas y conocer una ciudad que es encantadora realmente. El mejor plan, visitar el malecón de Cúcuta. Desde ya los estamos invitando. Claro que sí, vamos con los titulares de noticias RCN hoy desde Cúcuta. Atención conductores, conocimos en primicia cómo quedaría el SOAT para el próximo año. Sube para las motos y taxis, bajaría para vehículos particulares. Alarmantes hallazgos en el bus de la tragedia en Antioquia, donde murieron 16 estudiantes y el conductor. Encontraron irregularidades en la revisión tecnomecánica. Sitio que expidió el certificado fue suspendido. Pilas en las vías, sobre todo en esta temporada. Hoy por poco ocurre otra tragedia. Un bus cayó a un abismo. Autoridades sospechan de una falla en los frenos. Se agrandó la denominada Gran Consulta. Paloma Valencia confirmó que entra. Ya son 8 los candidatos que se van a medir el 8 de marzo. Nuestro director José Manuel Acevedo en minutos hablará con ellos. Y por los lados de la izquierda anunciaron la consulta del Pacto Amplio. Participan hasta ahora Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. Caótica mañana en Bogotá por cuenta de protestas de recicladores. Transmilenio reporta más de 500.000 usuarios afectados. Generamos esta información y toda esta emisión de noticias desde Cúcuta, una ciudad de 800.000 habitantes con una dinámica impresionante, y vamos con todas las noticias, Inés María. Comenzamos, Felipe, con una información que aquí en RCN conocimos en primicia, y es el precio del SOAT para el próximo año, a partir del 1 de enero. Ya está listo el decreto para la firma. Pues encontramos varias cosas. Por ejemplo, a las motos, Inés María, de menos de 100 centímetros cúbicos, que hoy pagan 243.700 pesos por el SOAT, les subiría a 256.240 pesos. Esto representa un incremento exactamente del 5%. Por su parte, los vehículos particulares de menos de 1.500 centímetros cúbicos con una antigüedad no superior a 9 años pagarían 442.440 pesos. Esto representa una reducción del 0.7% en comparación con el precio de hoy, que es actualmente de 445.600 pesos. Este es el proyecto de circular con el que la Superintendencia Financiera actualizará los precios del SOAT a partir del 1 de enero del 2026. Básicamente va a ser una actualización en costos reales de lo que tenemos este año, del orden del 5%, que es la inflación acumulada de los primeros meses del año, y pues se aplica directamente a quienes reciben hoy un descuento del 50% del SOAT, que son las motos y los vehículos de transporte público. Por ejemplo, el SOAT para las motos de entre 100 y 200 centímetros cúbicos pasará de valer 326.600 pesos a 343.336 pesos. No vemos un incremento muy grande, a pesar de que sí está aumentando la siniestralidad en el orden del 5% y están aumentando las atenciones en salud por este efecto de los siniestros viales. El aumento también se dará para los taxistas, pues el seguro para los vehículos con una antigüedad de 0 a 9 años, que sean de menos de 1.500 centímetros cúbicos, subirá desde 268.200 pesos hasta 281.929 pesos. Y el Ministerio de Transporte suspendió la operación del CDA, que expidió el certificado de revisión técnico-mecánica del bus que se accidentó en Remedios, departamento de Antioquia, y que causó la muerte de 17 estudiantes y también además del conductor de este automotor. Dentro de las investigaciones hablan de una posible alteración del certificado.
La Superintendencia de Transporte suspendió por 6 meses al Centro de Diagnóstico Automotriz, que le expidió la revisión técnico-mecánica al bus que se accidentó el pasado 14 de diciembre en Antioquia y que dejó un saldo de 17 personas muertas. La inspección interior, que ni siquiera verificaron que las sillas iban sin cinturón de seguridad, no habían salidas de emergencia, no habían equipos para una emergencia como extintores y demás dentro de las salidas de emergencia. Son cosas que no vamos a seguir permitiendo que sigan pasando en el país. Las autoridades también sancionaron y suspendieron a Precoltur, empresa a la que el bus estaba afiliado. Este bus ya había tenido siniestros en años anteriores. La revisión técnico-mecánica la hizo en el mes de agosto de este año, o sea que es un tema reciente, las anomalías que traía el bus. Tanto el ministerio como la superintendencia anunciaron que seguirán con las investigaciones pertinentes y que no descartan futuras sanciones adicionales. Y hay que insistir, Felipe, en la responsabilidad que tienen los conductores a la hora de emprender un viaje. Es que estamos hablando no solo de su seguridad, sino de la de cientos de pasajeros o de sus acompañantes, que como todos lo único que quieren es llegar a pasar una Navidad en familia. Esto porque hoy, Inés María, se presentó un nuevo accidente de tránsito en Antioquia que además quedó registrado en video. Por fortuna, no hubo personas muertas, pero sí 12 heridas. Pasadas las 11 de la mañana, un bus intermunicipal que cubría la ruta Medellín-Río Negro chocó contra un camión en la vía Medellín-Santa Elena. En el momento yo estaba fuera con mi hija y estaba esperando unos clientes que venían, íbamos a tener una reunión. Cuando nos cogió fue de susto todo eso que ocurrió. La emergencia no solo dejó 2 carros dañados y 12 personas heridas, también una casa destruida que el bus se llevó a su paso antes de llegar a un abismo de 50 metros. Aproximadamente 15 unidades bomberiles atendiendo esta emergencia, revisando una vivienda que se vio comprometida. En el siniestro también resultó un pony herido que fue atendido por el personal de la alcaldía de Medellín. Inés María, Felipe, vuelvo con ustedes en unos minutos desde Cúcuta porque hasta ahora quiero hablarles de la gran consulta por Colombia, como se ha denominado. Se agrandó el parche y hace minutos se oficializó la entrada de Paloma Valencia a este grupo que se medirá en marzo. Los protagonistas están aquí con nosotros en Noticias RCN y los saludo a todos y les agradezco por acompañarnos esta noche. Quiero comenzar con quien recién aterriza formalmente en esta consulta. Paloma Valencia. Paloma, ¿qué le va a aportar la candidata del Centro Democrático a la gran consulta y cuál fue el punto más complicado de conversar antes de anunciarse su llegada? Paloma, buenas noches. José Manuel, muchísimas gracias. Pues lo primero, yo creo que le traemos el entusiasmo del Centro Democrático, la disciplina de un partido que sabe hacer política sin politiquería, sin clientelismo, que tiene clara que la lucha hoy por Colombia es si queremos democracia o quienes quieren destruirla, si queremos vivir en paz metiendo a los criminales en la cárcel o si nos quedamos con el modelo de complacer lo que quiere la criminalidad. Y finalmente, si queremos defender la libertad de los empresarios, de la propiedad privada o queremos el estatismo. Yo creo que aquí las respuestas son muy claras y todos los colombianos tenemos que buscar cómo aprendemos a caminar juntos para evitar que nuestra democracia, que nuestra libertad, que nuestra seguridad siga yéndose por un abismo. Pues Paloma, gracias por esta respuesta inicial. Ahí veo también a doña Vicky Dávila conectada. Vicky, donde caben 7, caben 8 o 9. ¿Qué fichas les faltan para completar el álbum? Buenas noches. Pues un saludo muy especial. Todos los integrantes de la Gran Consulta por Colombia, créanme, hemos hecho todo lo posible para que el álbum esté completo. No solo porque todas las fichas caben en el mismo álbum, sino porque estamos en una misma página sobre los temas fundamentales para el futuro de Colombia. Bienvenida, Paloma. Tu lucha, nuestra lucha por Colombia representa la lucha de millones de mujeres. Estamos construyendo país y Juan Carlos Pinzón, seguimos esta gran conversación y tengo fe que muy pronto le daremos una gran noticia, otra gran noticia al país y vendrán más noticias buenas para Colombia. Y le voy a decir una cosa, somos diferentes, ustedes lo pueden ver, pero confluimos en un propósito superior. Vamos por un país seguro que recupere el territorio, no solo con fuerza, sino con presencia del Estado, salud, educación, emprendimiento, crédito, comida, por ese país de las oportunidades que luche de frente contra la corrupción, las mafias, la cocaína y que cuide la plata de los colombianos. Ninguno de nosotros va a permitir que se la sigan robando.
Pues mil gracias, Vicky. Don Mauricio Cárdenas, una curiosidad. ¿Qué fue lo más difícil de aceptar a Paloma Valencia en la gran consulta? Bueno, la verdad fue un muy buen diálogo. Fue un diálogo, José Manuel, directo, franco, muy al punto, porque el propósito es que Colombia tenga un nuevo rumbo y que se aleje de los extremos y de los populismos. Ese es el propósito. De poner diferencias, de poner egos, trabajar para Colombia, por Colombia, con Colombia. No fue algo complejo, porque, insisto, nos une más, nos llama a todos y a ella y a mí, nos llama esta vocación de servirle a Colombia desde una orilla pragmática, seria, sensata, que le resuelva los problemas a la gente. Entonces, los problemas del pasado, las diferencias ideológicas, las diferencias que han generado tanta división en Colombia, quedaron atrás. Y aquí viene ese trabajo por el futuro de Colombia. Por eso esta va a ser la gran consulta por Colombia, porque es la que une, la que al mismo tiempo está cicatrizando heridas. De manera que para mí, como colombiano, estoy haciendo lo correcto en el momento adecuado de nuestra historia y que estoy seguro Colombia lo va a reconocer. Para poder liderar a Colombia hay que unir y estamos empezando con esa unidad. Bienvenida, Paloma. Pues Mauricio, gracias. Si les parece, sigamos con David Luna. David, hábleles a los que les dicen a ustedes que son los candidatos del 1%. ¿Por qué creer que cuando las encuestas dicen otra cosa, ustedes pueden repuntar y meterse como un candidato único entre los favoritos? Buenas noches, David. José Manuel, muchas gracias. Colombia está pidiendo unidad, Colombia está pidiendo propuestas y eso es lo que está planteando esta gran consulta. Yo en efecto no peleo con las encuestas, pero las encuestas hay que mirarlas en su todo. Si bien es cierto, la de Inbamer señala que nosotros sumados llegamos al 9%, hay otras encuestas, como la de Cifras y Concepto, que señala que podemos estar en el 20%. Hoy nuestra responsabilidad es inspirar, es mostrar que hay una alternativa distinta a los dos extremos que quieren mantenerse en el poder, es demostrar que las propuestas son más importantes que la crítica y que los colombianos quieren tranquilidad para poder vivir sin miedo, para poder luchar contra el hambre, para tener servicios públicos que sean pagables, pero también de buena calidad y sobre todo para tener futuro. En especial los jóvenes que no se quieren ir de Colombia, que quieren una oportunidad de trabajo bien remunerada pensando en su futuro. Gracias, David. Juan Daniel Oviedo, buenas noches. Si alguien le preguntara por qué los que están en esta consulta son distintos y no más de lo mismo, ¿cuál sería su respuesta, don Juan Daniel? Hola, José Manuel, buenas noches. Un saludo muy especial para el equipo de RCN y todos los televidentes. Yo creo que esa es la esencia del éxito de esta gran consulta por Colombia, que es el ejemplo de sumar entre distintos alrededor de un propósito común. Por eso, la primera característica que diferencia a esta gran consulta es que somos distintas personas que somos capaces de ponernos de acuerdo alrededor de un propósito común y es cómo le vamos a ofrecer a Colombia una opción esperanzadora y certera de futuro para nuestro país. La segunda, somos distintos porque las hojas de vida y las trayectorias profesionales de cada uno de nosotros nos han llevado por lugares distintos del servicio público, pero siempre con honradez, con vocación de servicio y sobre todo con capacidad de rendición de cuentas, que es un gran común denominador que tenemos hasta el momento en los miembros de la Gran Consulta por Colombia. Pues Juan Daniel, también gracias. Y vamos finalmente con Juan Manuel Galán. Juan, confiésese, ¿qué es lo que más los une y qué es lo que todavía los separa como candidatos diversos que son en esta gran consulta? Bueno, lo que nos une es la defensa de la Constitución de 1991 y de las instituciones democráticas que fueron sentadas en ese acuerdo de país que dio fruto a una Constitución del 91. Para el nuevo liberalismo particularmente es muy importante porque fuimos los aportantes de todo el capítulo de los derechos que están consignados en la Constitución. La defensa de la institucionalidad democrática nos une también la posibilidad de que Colombia sea un país descentralizado, que los 1.103 alcaldes de Colombia no queden bloqueados por un gobierno que no los apoya, que no los acompaña.
Y lo que nos separa, diría yo, es la visión que cada uno tiene de la interpretación, de los énfasis que le quiere dar en una política de los próximos 4 años al país. Una prioridad para mí es la recuperación de la seguridad, pero una seguridad que tenga innovación. Pues a todos gracias por estos minutos, a ver si el álbum se crece y qué tanto dirán ustedes. Y Aníbal Gaviria, pues más temprano hablamos con él, le preguntamos qué le dice a los que piensan que esta es una encuesta o una consulta más bien de chiquitos, que aquí no está el próximo presidente porque las cartas ya están echadas. Esto nos dijo. Esto se está moviendo. Primero, desde el punto de vista individual de cada candidato que está hoy en el 1 o 2%, ese es el candidato que puede que esté en el 10 o en el 14 en 3 meses. Y candidatos que hoy están en el 14 o en el 15 puede que estén en el 1. Pero lo otro es, aquí lo importante también es que estamos sumando a candidaturas y a movimientos de diversas tendencias, que sumados tienen entre el 10 y el 15%, lo que significa que están hoy en el tercer lugar en las encuestas. Y esto apenas empieza, apenas la gran consulta empieza a generar emoción en los colombianos, a generar una respuesta a lo que ellos mismos nos han dicho, y esto lo hemos repetido entre los distintos candidatos de la gran consulta, y es que lo que hemos recibido como mensaje en todo el país es que la gente quiere unidad, que la gente quiere que haya acuerdo entre la diversidad, y eso es lo que estamos haciendo. Y esa emoción va a generar que los porcentajes que hoy sumamos entre el 10 y el 15% se multipliquen. 7 y 17, y claro que hay que hablar de lo que pasa por los lados de la izquierda. También se le van a medir a una consulta. Vean ustedes, ya tienen definidos 3 nombres que van a participar en la consulta del Pacto Amplio. Se trata de Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. Todas las voces y todas las opiniones en Noticias RCN. La confirmación de la consulta presidencial del Pacto Amplio será el escenario en que vamos a unir una poderosa corriente de luchas populares, de luchadores sociales, de reivindicación de derechos, de libertades, que han encarnado las izquierdas con una poderosa corriente de pensamiento también liberal, socialdemócrata, de centro. Es allí donde confluimos los sectores progresistas, alternativos, democráticos del país. Pero no solo de los sectores políticos, se trata de la gente, de la ciudadanía, de las mayorías nacionales para volver a ganar en el 2026. Allí estamos representando las causas de una nueva ciudadanía. Allí estamos representando las causas ambientalistas, animalistas de Colombia, de un gobierno abierto, innovador, participativo, transparente que requiere y necesita nuestro país. Así es que vamos pa'lante. Pues podrían llegar más nombres a ambas consultas, como bien lo dicen los candidatos. Ya veremos qué pasa. Vamos a una pausa y ya volvemos desde Cúcuta con Inés María, Felipe y Dominica, que están hoy encontrándose con los norte santandereanos. Volvemos. Encontrémonos en las regiones, encontrémonos en el malecón de Cúcuta y desde aquí les seguimos contando las informaciones del día. Miren, en Cauca la compleja situación de orden público no da tregua. En las últimas horas, 3 menores que habían sido reclutados por grupos ilegales fueron asesinados en medio de intensos combates entre el ELN y las disidencias. 5 personas murieron en medio de enfrentamientos entre el ELN y la Segunda Marquetalia. 3 eran menores reclutados a la fuerza para combatir. Uno de ellos, una niña de solo 13 años. Entre ellos 3 niños que de verdad nos duele el alma y nos duele el corazón cómo estas personas están reclutando a nuestros niños en el departamento del Cauca para llevárselos a una guerra. Pero el horror no se quedó en la selva. Al piso, al piso, al piso, al piso, al piso. Corremos, cuidado con los niños. En Suárez, la violencia irrumpió en la final del torneo interbarrial de fútbol. Se presentan unos hostigamientos donde lamentablemente sale una persona civil herida por este cruce de fuego. Lo que era un relato deportivo se transformó en un grito de auxilio. Tranquilos, tranquilos, Y esta es una situación que no podemos normalizar. Ya se cumplen 36 horas del secuestro de 18 militares en Carmen de Atrato, Chocó, esto cuando realizaban operaciones contra el ELN. Los uniformados, Felipe, fueron plagiados tras una asonada adelantada por más de 200 personas. A esta hora, una comisión de Iglesia, Cruz Roja y Defensoría trata de lograr su liberación.
Una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo ya se encuentra en zona rural del Carmen de Atrato, Chocó, para lograr la liberación de los 18 uniformados del ejército que fueron secuestrados por la comunidad. Soy el cabo tercero acá, José Alfonso Peguín Alejandro. Me encuentro ahorita en Río Claro, en la comunidad La Julia. Los hechos se presentaron cuando los soldados de la unidad Búfalo 1 realizaban un cruce de un río. De repente, la tropa fue sorprendida por cerca de 200 personas que al parecer les realizaron una sonada. De inmediato los trasladaron a un resguardo indígena. Las autoridades aseguran que la comunidad está instrumentalizada por el grupo armado ilegal. Básicamente estaban realizando una operación militar que buscaba ubicar a una estructura que es la comisión de alias Ramiro. La última comunicación con los uniformados habría sido en horas de la noche del día de ayer, en la que ellos aseguraban estar bien. La incomodidad expresan ellos por la presencia de actores armados al interior de su territorio, procedieron a la retención de los miembros de la fuerza pública, lo mismo que de su armamento de dotación. Este secuestro se da luego de recientes acciones terroristas del ELN en el Cesar, La Guajira y el Valle. Crece la polémica por la emisión de deuda a través de bonos que hizo el gobierno la semana pasada. La Contraloría le dio al Ministerio de Hacienda 2 días para que explique cómo se llevó a cabo esta transacción y sobre todo para qué se van a usar esos más de 22 billones de pesos que se obtuvieron. Esta es la carta que la Contraloría hizo pública y en la que pide explicaciones al Ministerio de Hacienda por una emisión de deuda de 23 billones de pesos. El ente de control pide que se explique por qué se realizó y a quién fue el comprador de los bonos del gobierno. Esas inquietudes también las ha hecho los analistas. ¿Qué es lo que resulta particular? Número 1, que se hace de manera directa. Número 2, probablemente la tasa de interés termine siendo bastante elevada. Y número 3, los montos. La emisión de deuda se realizó el viernes, el mismo día que se anunció la declaratoria de emergencia. Si el gobierno necesita pagar esta clase de recursos y no tiene el dinero, como es de hecho la realidad de hoy, pues va a tener que probablemente recurrir a una mayor cantidad de reformas tributarias. Incluso la emisión de deuda es 7 billones de pesos mayor que la reforma tributaria que se hundió en el Congreso. Hablamos ahora del decreto de emergencia económica que se expediría entre hoy y mañana. Mucha atención, estos son los nuevos impuestos que se cobrarían a los colombianos. El 5 por 1000, IVA en juegos de suerte y azar en línea, impuesto a licores y cigarrillos, impuesto al patrimonio. El decreto de emergencia incluiría un aumento del 4 por 1000 que pasaría a 5 por 1000. Este impuesto se cobra actualmente a cuentas no exentas, lo que significaría que por cada 1.000 pesos, 5 irían para las cuentas de la DIAN. Ese es un impuesto que recaería sobre las transacciones de todos los colombianos, indistintamente de su condición económica, los más pobres y los más ricos. También se cobraría IVA del 19% a juegos de suerte y azar en línea. El impuesto al patrimonio tendría tarifas que inician en 0.5% hasta 5%. Incluso las empresas pagarían este tributo. Licores, cigarrillos, carbón y petróleo sumarían a los nuevos impuestos que se expedirían a través de la emergencia económica. Para la agencia de calificación internacional Fitch, esto solo demuestra las necesidades de recursos que tiene el gobierno. El gobierno tiene problemas en el lado de incrementar ingresos. La única manera de llegar a la meta realmente ahora es recortar gastos. O un decreto como el gobierno está hablando. Según el ministro de Hacienda, se busca recaudar 16.3 billones de pesos que le hacen falta al presupuesto el próximo año. Y ante la Corte Constitucional ya fue radicada la primera demanda que pretende suspender el decreto de emergencia económica. Por ahora, el Alto Tribunal espera que el documento sea publicado de manera oficial para evaluar si por primera vez en su historia se cita a una sesión extraordinaria en vacancia judicial para determinar si es constitucional o no este decreto. Y este es un momento muy especial para estar en Cúcuta. Hemos estado todo el día en el malecón y vemos como la gente, sobre todo ahora en la noche, viene en familia, disfruta de este alumbrado. Felipe, son más de 2.5 kilómetros de alumbrados que además tienen como un hilo conductor, como los cuentos famosos de toda la vida. Y es un buen momento para hacer una invitación. Todavía están a tiempo de venir a conocerlos. Vengan a Cúcuta. 2,5 kilómetros de parques de diversiones, porque mire, hay ruedas de Chicago, hay carros chocones, hay de todo, pero también se puede comer, se puede disfrutar en familia con una brisa espectacular y hay que invitar a toda la gente en Colombia para que venga a Cúcuta, una ciudad
de más de 800.000 habitantes que tiene una dinámica maravillosa. Es el mejor momento para visitar Cúcuta. Nos vemos después de comerciales. Tragedia en Estados Unidos. Una aeronave de la Secretaría de Marina de México se estrelló en la bahía oeste de Galveston, en Texas. En la aeronave viajaban 2 pilotos y 6 pasajeros, entre ellos niños. La aeronave se desplomó cuando estaba a punto de aterrizar. Y mucha atención también porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ama a los colombianos, pero hizo duras críticas contra el presidente Gustavo Petro. Yo amo al pueblo colombiano, son gente estupenda, enérgica, inteligente, genial. Pero su nuevo líder es un alborotador y más le vale tener cuidado. Más le vale cerrar esas fábricas de cocaína. Tienen al menos 3 fábricas importantes de cocaína. Sabemos dónde están, más le vale cerrarlas rápido. Y hoy Bogotá vivió una jornada de trancones y de afectaciones a la movilidad por cuenta de una protesta de recicladores. Miren ustedes, Transmilenio lo que reporta, 510.000 usuarios afectados. La razón de toda esta manifestación es un decreto expedido en el año 2023. Transmilenio colapsado, servicios que no llegaban y personas caminando. Esto se vivió desde las 5 de la mañana y por 9 horas en Bogotá. Cualquier protesta hace colapsar la ciudad, el transporte. No tienen garantías para nosotros los ciudadanos. Recicladores protestaron afectando carriles mixtos y exclusivos en la calle 100 con 47A, las calles 120 y 94 y en inmediaciones de la calle 72 con NQS. Hace un par de semanas venimos realizando operativos en algunos puntos críticos. Prendieron fogata en Chapinero pidiendo presencia del alcalde. Según ellos, los que tiran la basura son consumidores de droga y no recicladores. Nosotros sí queremos hablar con él y nos queremos sentar en una mesa de diálogo. Pero quienes pagaron fueron los más de 510.000 usuarios de Transmilenio afectados. A muchos les tocó bajarse en pleno puente vehicular para poder avanzar hacia sus destinos. Piden que se concrete una reunión para buscar salidas a la problemática. Y a esta hora tenemos al anfitrión, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo. Alcalde, buenas noches, bienvenido a Noticias RC. Buenas noches, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a la ciudad de Cúcuta y me alegra tenerlos por acá y sobre todo que disfruten de este alumbrado tan lindo. Hay que felicitarlo, espectacular. Aquí hubo trabajo y eso se está viendo reflejado en los comentarios de la gente está feliz. Sí, hay buena energía, hay un optimismo en la ciudad, el alumbrado navideño fue muy lindo, el año entrante va a ser el doble de lindo, se están pavimentando calles, Andrés, se están arreglando canchas, parques, se están haciendo inversiones importantes de transformación de ciudad y esperamos que esto siga aumentando el optimismo en los cucuteños. Hablamos también de la seguridad, se está trabajando mucho en ese tema. Vienen 2.000 cámaras de seguridad con inteligencia artificial para la ciudad de Cúcuta. Vamos a hacer la ciudad con más cámaras por metro cuadrado del país con inteligencia artificial y adicionalmente a eso, hoy en Colombia la primera ciudad que tiene protección antidrones ante cualquier ataque con drones es la ciudad de Cúcuta. Son 5 kilómetros. El bloqueo que tenemos, el que quiera usar un dron tendrá que registrarlo ante la policía porque de lo contrario se lo van a bajar. Lo hemos visto mucho en las redes sociales, en los barrios, en comunas, en zonas donde ni conocían el pavimento. Está usted pavimentando esta ciudad, ¿no? Estamos en una lucha frontal contra el barro, estamos en una lucha frontal contra los huecos y sobre todo que esta es una inversión social. La gente ahorra tiempo, ahorra que puede disfrutar en familia, no consume tanta gasolina, no se desgastan las llantas, el mantenimiento. La gente ha visto afectado positivamente su bolsillo. Terminemos, alcalde, con una invitación a todos para que conozcan Cúcuta y para que vean todas las maravillas que se están logrando con su administración. Cúcuta se está transformándose para bien. Le estamos apostando mucho al embellecimiento de canchas, de escenarios deportivos, de parques. Viene el centro de convenciones. Sobre todo, los invito desde ya a las ferias del año entrante que van a ser a finales de julio y la próxima Navidad. Los cucuteños que viven en el extranjero, agéndense. La próxima Navidad viene Matrix recargada. Hemos visto eso, que viene mucho visitante del exterior. Lógicamente aquí estamos en la frontera nomás
tenemos a Venezuela, mucho comprador del vecino país durante estos últimos años, que eso hace más dinámica la ciudad. Claro, pasan 60.000 personas en promedio diario, van y vienen, población pendular, pero ahorita en diciembre son 250.000 personas diarias las que entran y salen y mueven el aparato productivo. Eso es casi otra ciudad. Sí, eso es otra ciudad, claro, mueven el aparato productivo de la ciudad. Nosotros dependemos de ellos y ellos dependen de nosotros. Usted nos está invitando desde ya a unas ferias, ¿cómo van a ser? Son en julio, a finales de julio del año entrante, vienen muchas actividades culturales y vienen artistas de talla nacional e internacional desde ya. La sorpresa sí será para febrero. Alcalde, mil gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Gracias a ustedes, complacidos de tenerlo en la ciudad de Cúcuta y a toda la gran audiencia. Los invito a que conozcan esta bella y hermosa perla del norte, la ciudad de Cúcuta. Felicitaciones por esta hermosa ciudad. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto estar con ustedes en esta emisión. Así como usted lo dice, mientras avanzamos hacia nuestro primer puerto, que ya estamos a punto de llegar, seguimos en las entrañas del buque mostrándole lugares. Estamos en el hangar de la Roseta. Yo soy como en la parte más alta, el segundo piso, donde están equipos como el winche, pero también aquí está la grúa, que es la que baja la Roseta. ¿Qué es una roseta? Angélica, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Nosotros ya les hemos hablado sobre este equipo que es fundamental para esta investigación y es que precisamente baja a una profundidad de 1.500 metros, en este momento en el Océano Pacífico, pero mucho más adelante en la Antártica. Se miden precisamente factores como salinidad, temperatura, profundidad, oxígeno del agua y eso obviamente revela cómo está la salud de los océanos y cómo están las dinámicas marinas, Esteban. Tremenda tecnología, Angélica. Son 11 estaciones oceanográficas las que se han realizado hasta este momento, la última que se hizo antes de Chile, de 68 que se van a hacer en toda esta expedición antártica. Y precisamente este equipo es fundamental para más de 23 proyectos de investigación que están en la 12ª expedición a la Antártica, Esteban. Entonces nosotros, por supuesto, les contaremos cómo avanza todos estos proyectos. Estamos felices, estamos contentos, estamos full avante. Buen viento y buena mar. La doctora María Victoria Calle marcó una etapa muy importante en la Corte Constitucional en una coyuntura clave de nuestro pasado reciente. El país despide con gratitud a una mujer y a una abogada extraordinaria. Se nos acabó el tiempo, Felipe, así llegamos al final de nuestra emisión y nos despedimos desde un malecón magistralmente iluminado y nos llevamos el cariño y el recuerdo de la gente maravillosa de Cúcuta. Hay que venir a esta ciudad, es espectacular el alumbrado y la Navidad, maravillosa como lo ha dicho Inés María, ¿cierto que hay que volver? Hay que volver y gracias Cúcuta por ser tan buen anfitrión, nos encantó el malecón, la comida y la gente. Un abrazo, feliz noche. Feliz noche para todos.